Ja 30 anys anant quasi cada any, és molt guai. Paco, si quieres pasar. Hoy vamos a tener a Paco Portillo, que va a tener la palabra y ya viene para acá. Bueno, pues oramos. Señor, te damos las gracias por este día, una vez más, Señor, y gracias por tener aquí a Paco con nosotros. Te pido que lo que haya en su boca de tu palabra, Señor, que sea una bendición para todas nuestras vidas y que bendigas en la exposición con todo lo que tiene que decir hoy para nosotros. En nombre del Señor Jesús, amén. Esta referencia de Marcos a la rubia, que es mi esposa, me trae recuerdos de hace muchos años en Málaga, en nuestra iglesia, donde llegó Janet. No llevaba mucho tiempo y había un hermano que le gustaba orar por casi todos los que estaban presentes en el culto. Menos mal que la iglesia no era muy grande. Y entonces fue orando, así llegó a Pepe. Señor, te ruego por Pepe. Y Señor, te ruego por la rubia que está al lado de Pepe. Es lo que me ha venido a la mente, Marcos. Seguimos hoy con la serie en Filipenses y probablemente llegamos al pasaje central de esta epístola, considerado un himno de la iglesia primitiva. Y ya lo hemos leído en la primera parte del culto, centrado en Cristo. El apóstol Pablo, recordaréis los que habéis estado en cultos anteriores, que su preocupación expresada en el capítulo 1 es la extensión del Evangelio, que el Evangelio llegue al mayor número de personas posibles, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así que en varias ocasiones el apóstol Pablo ha hablado de lo importante que es el Evangelio. Ha hablado en el capítulo 1, en el versículo 7, de la defensa y confirmación del Evangelio por la que él lucha y por la que debemos luchar. Ha hablado en el versículo 12 del mismo capítulo del progreso del Evangelio, es decir, que se extienda y siga teniendo efectos en la sociedad transformadores por parte del poder de Dios. Ha hablado en el mismo capítulo, versículo 17 de nuevo, de la defensa del Evangelio. Ha hablado en el versículo 27, primera parte, de comportarse como es digno del Evangelio, porque la vida tiene que acompañar a la proclamación verbal del Evangelio. Y en el mismo versículo, de hecho, ha hablado de combatir unánimes por la fe del Evangelio, expresando así cuán importante es la unidad de la Iglesia en su vida y en su proclamación de Cristo. Cristo es el centro del Evangelio, de modo que ahora, al iniciar el capítulo 2, dice, y lo veíamos la semana pasada también, por tanto, esto es lo que sigue, dada la centralidad del Evangelio de Cristo y de Cristo mismo. Hemos leído ya en la primera parte del culto los versículos 5 al 11, ese himno de alabanza, de exaltación de Cristo, de lo que Él hizo. Y vamos ahora a leer, porque también entra en el pasaje de hoy, lo que sigue, es decir, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18, donde el apóstol Pablo lo inicia, como veréis, con por tanto, es decir, si Cristo se humilló de la manera que describen los versículos 5 al 11, entonces esto es la manera en la que como Iglesia debemos responder ante tal hecho, y es esto justamente lo que hará que seamos una Iglesia unida, combatiendo por la proclamación y el avance del Evangelio. Así que vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Como acabamos de decir, este texto, todo él, desde el versículo 5 hasta el versículo 18, tiene dos partes claramente distinguidas. La primera es el ejemplo de Cristo, y a ello vamos ahora a meditar. Haya pues, comienza el versículo 5 diciendo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo habla en esta epístola en diversas ocasiones de ese sentir que debiera ser el que tuviéramos. En castellano, sentir lo vinculamos más con sentimiento, lógicamente, y tiene que ver con el sentimiento, pero el texto que se utiliza en el original, en el griego, está de hecho más vinculado con el pensamiento que con el sentimiento. Es un pensamiento que nos lleva a sentir de una determinada manera. Lo que radica es cómo pensamos, cuál es el esquema mental con el que afrontamos la vida. Esto es, de hecho, a lo que Pablo se refiere cuando se dice, haya en vosotros este patrón de pensamiento que hubo en Cristo, es decir, cómo él pensó acerca de su vida y de lo que él tenía que hacer y que le llevó a actuar como actuó. Es la mentalidad de Cristo. Hay una mentalidad cristiana. Hay un patrón de pensamiento cristiano que es el de Cristo. ¿Y cuál fue ese patrón? ¿Cuál fue esa mentalidad? Pues Pablo lo va a describir con básicamente tres términos que encontramos en los versículos siguientes y lo hace a modo de una escalera descendiente. En primer lugar, Cristo fue solidario. Nos dicen los versículos 6 y 7 que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Es decir, Cristo se identificó con la humanidad, con el ser humano, aquí hombres en el sentido genérico de ser humano, se hizo semejante a nosotros. La palabra solidaridad no viene de solo, sino de sólido, que es diferente. Justamente solidaridad es lo contrario a estar solo, pero lo digo para que no nos confundamos. Es un término latino, viene de solidus, que es algo sólido, algo compacto, algo unido, algo que es un bloque. En la antigua Roma, los contratos legales se usaban para comprar o vender, usaban esta frase para referirse al grupo solidario que debía responder de manera conjunta, todos ellos, si uno de los deudores no hacía frente a su deuda. Se estaban comprometiendo a pagar la deuda de uno o más del grupo que no cumpliera con la parte que le correspondía. Bueno, eso es sencillamente lo mismo que un avalista hoy día. El avalista es una persona que de manera solidaria con aquel que está comprando y que se convierte en el deudor, pues le ayuda, porque si el que compra, el deudor, no paga, entonces el avalista, porque es solidario, debe pagar.
Cristo fue solidario con nosotros, con la humanidad. Nosotros teníamos una deuda con Dios y Él se hizo uno como nosotros, semejante a nosotros, y pagó la deuda. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta es la expresión más alta de solidaridad. Esta solidaridad requería hacerse uno como nosotros, y por ello dice el texto que no se aferró a ser igual a Dios como cosa a que retener, sino que se despojó. Notad, esta solidaridad de Cristo con nosotros por amor supuso no aferrarse, sino despojarse. No se despojó de su prerrogativa o sus derechos divinos. Cristo siguió siendo Dios, pero se despojó de su gloria y de algunos de los derechos que suponía ser Dios. Es el mismo principio de renuncia que encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Solidaridad total. Cristo solidario. En segundo lugar, ahora va a bajar un peldaño porque Él no solamente se identificó con nuestra naturaleza humana, no solamente se hizo hombre, sino se hizo hombre siervo. Se humilló. Cristo sirviente. Ahora, dejadme mostraros en la siguiente diapositiva un relieve en mármol. Es de hecho una foto que tomé hace años en el Museo de la Antigua Corinto, la ciudad de Corinto en Grecia. Y es interesante, la imagen no es muy clara, lo siento, pero podéis notar que en esta imagen hay un señor a la derecha, con barbas, con vestidos lujosos. El que haya un caballo aquí a la izquierda, nos dicen los historiadores que posiblemente ese caballo representara que este señor era un héroe de guerra y que se estaba celebrando un banquete en su honor. A la izquierda de este señor hay una señora que se supone era su esposa. Pero lo interesante de esta imagen es el señor pequeño que hay a la izquierda. Muy pequeño. Es el sirviente. Sabemos que en el arte de la antigua Grecia los sirvientes eran dibujados o esculpidos pequeños, no porque fueran bajos, no porque fueran literalmente pequeños, sino porque eran de otra categoría, eran de un segundo plano, no eran los que debían llamar la atención en la descripción de la imagen. Literalmente lo pintaban pequeño. Y es interesante porque la palabra humildad en el griego, si me permitís una palabreja, vais a verlo en la siguiente diapositiva, pues es un término, no tenéis que acordaros ella, simplemente hago alusión porque es interesante la conexión entre esta imagen del pequeño y el concepto de humildad. Es un término que es taipeinofrosine y está compuesto de hecho de dos términos a su vez, tapeinos, que quiere decir bajo, pequeño, y froneo, que es curiosamente el mismo verbo de sentir. Haya en vosotros pues este mismo sentir, la palabra, la misma raíz. Es decir, la humildad, desde su propio concepto etimológico de raíz de lo que la palabra significa, es déjame ponerlo de esta manera, es la actitud mental que nos lleva a situarnos voluntariamente por debajo de los demás para servirles. ¿Sí?
frase tiene bastante meollo. Es la actitud mental, froneo, empieza aquí en la mente, la humildad. Es la actitud mental con la que yo afronto la vida y mi relación con los demás, que me lleva voluntariamente, no obligatoriamente, porque esto sería servilismo, que es diferente de servicio, cuando soy obligado y incluso presionado a hacer algo. No, la humildad no es esto, es que voluntariamente, no porque yo me considere inferior, menos inteligente, con menos capacidades, porque tenga complejo de inferioridad, no, eso no es humildad. El humilde es inteligente, es fuerte, pero voluntariamente se sitúa por debajo del otro para algo, no simplemente para estar por debajo, para servirles. La imagen del esclavo que había allí a la izquierda de la imagen. Él sí era obligado, era esclavo, pero en nuestro concepto de humildad es el que voluntariamente se sitúa por debajo para servirles. Es en definitiva, de hecho, la definición que encontramos en Filipenses 2:3, que veíamos la semana pasada, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No pensando que, de hecho, son superiores, pero yo me estimo, me sitúo por debajo porque quiero servirles. Esto es lo que Cristo hizo. Este es el ejemplo magnífico, insuperable de Cristo. Él era el máximo. Él era Dios. Él se encarnó y no solamente se identificó solidariamente con nosotros, sino que voluntariamente a sí mismo tomó la posición del siervo. En tercer lugar, el ejemplo de Cristo, una S más, además de solidario y sirviente, es sufriente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su solidaridad con la raza humana, con nosotros, contigo y conmigo, y su humillación voluntaria le llevó hasta el final, hasta el sacrificio, hasta el tipo de sacrificio más vergonzoso y terrible que podíamos imaginarnos. Este es Dios hecho hombre. Esto responde a la verdadera naturaleza de Dios. Este es el Dios en el que creemos. El Dios solidario, el Dios sirviente, el Dios sufriente. Y si creemos que Cristo es Dios hecho hombre, he aquí Dios. ¡Wow! Yo creo que algo se nos escapa. Es demasiado grande como el grandioso Dios viene, se solidariza, sirve y sufre por ti y por mí. Este es Dios. Así es Dios. Este es el verdadero rostro divino. Este es el Dios en el que yo creo. ¿Y tú? Espero que también, seguro que sí. William Hendrickson, un comentarista, dice la frase que veis en la diapositiva siguiente: jamás hubo un siervo que sirviera con más inmutable lealtad, abnegada devoción e irreprochable obediencia que éste. Pero no acaba aquí. Esto fue la escalera degradante de Cristo, ¿sí? Solidaridad, servicio, sacrificio. Pero ahora leemos en los versículos 9 al 11. Por lo cual, porque así es Dios, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí he intentado en esta diapositiva haceros ver de manera gráfica la escalera descendiente de Cristo, la escalera que yo llamo la escalera del reino de los cielos, hacia abajo, y que Dios le exaltó y le hizo soberano sobre todo.
podríamos decir, yo le llamo la extraña escalera del reino de los cielos, donde se sube bajando. Se sube bajando. El que quiera ser grande entre vosotros, decía Cristo, sea vuestro servidor. El que se humilla será exaltado, y el que se exalte será humillado. Extraña escalera. Se sube bajando y se baja subiendo. Yuval Harari es profesor judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es autor de varios bestsellers. Algunos lo conoceréis. Uno de los libros que ha escrito y que, por cierto, a mí me gusta, no comparto todo, pero es buen libro. Se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Lo escribió hace 8 años, en el 2018. Y él dice que la idea, notad, él es de trasfondo judío, aunque no es creyente, que la idea de una autoridad divina reflejada en sus leyes forma parte de una mitología del pasado que ha quedado superada, gracias al pensamiento liberal de los tiempos modernos. Lo que en realidad, dice Harari, tendrá autoridad y poder en el siglo XXI es la información que están obteniendo las máquinas, ordenadores de cada uno de nosotros, a través del procesamiento de una enorme cantidad de datos que cada vez se entrecruzan más con máquinas más potentes. Desde el 2018 al 26 en el que estamos, en estos 8 años, ha progresado mucho la inteligencia artificial. O sea, ya casi que se quedan antiguas las palabras de Harari. O sea, aún más poder para el mundo de la inteligencia artificial. Y eso es cierto, que hay ese poder, que en ese sentido hay esa autoridad de ese mundo digital. Pero como cristianos creemos que la autoridad y el poder supremo están en Cristo. Cristo es el Señor y que es el mensaje del Evangelio el que tiene poder para salvación, para la salud espiritual de todo aquel que cree. Esa salud espiritual para el ser humano, no lo puede hacer la IA, inteligencia artificial. Puede hacer mucho. Y lo uso y es potente, pero no todo, no lo más importante, no lo que transforma al ser humano. Podemos seguir proclamando con confianza que el Evangelio es poder, literalmente en el griego dinamita, dinamis. El Evangelio es dinamis de Dios para todo aquel que cree. Bien. Vamos a la segunda parte, imitar a Cristo, porque ese es el modelo del Dios solidario, sirviente y sufriente de Filipenses 2. Pero Pablo lo menciona, podríamos decir, en un sentido, como un paréntesis de lo que ha venido siendo su argumento en el capítulo 1, hablando de la importancia de la unidad de la Iglesia para el progreso del Evangelio. Y justamente es el ejemplo de Cristo, es la inspiración de lo que Él hizo, de quién es Él, que cambia el corazón, que cambia nuestra actitud, que cambia nuestra manera de relacionarnos con los demás. Porque si el Señor, exaltado hasta lo sumo, fue como fue y es como es, entonces eso tiene que afectarnos. Y aquí viene ahora Pablo a la segunda parte del pasaje. Notad en el versículo 12 que leemos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, los filipenses era una iglesia bastante maja, Como siempre habéis obedecido. No sé si se puede decir esto de toda iglesia. Pero era una buena iglesia en este sentido, era una iglesia obediente, era una iglesia que había respondido, pero tenía sus problemas, por supuesto, y lo vemos más adelante en la epístola, con las disensiones internas que había también. Pero Pablo dice, hay que seguir en esta línea, hay todavía camino por recorrer. Por eso les dice al final del versículo 12 este imperativo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
¡Wow! ¿Qué quiere decir Pablo con esto? A ver, somos salvos por la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ocuparse en la salvación quiere decir que yo tengo que trabajar en mi moralidad, en mi manera de vivir, en las buenas obras que realice para conseguir la salvación y ocuparme en el día a día para que el día que me muera vaya al cielo. Bueno, no es exactamente eso lo que el apóstol Pablo quiere decir. No es esto, porque esto contradeciría la enseñanza del apóstol Pablo en otros de sus escritos. Es muy claro que somos salvos como un regalo de Dios, que la misma fe es don de Dios, como él escribe a los Efesios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Literalmente en el griego dice, no quiero presumir de esto, es simplemente para explicaros algo. Ocupaos en vuestra soteria. De ahí viene soteriología. Ocupaos en vuestra soteria. Y esa palabra soteria tiene un doble significado. Uno es salvación, en el sentido habitual que lo usamos, y el otro es salud. Es decir, ¿tienes buena salud? ¿Tienes buena soteria? ¿Sí? Salud y salvación. Claro que están relacionados, porque el Señor nos salva y nos da mejor salud espiritual. Con la salvación viene también la salud del alma. ¿Sí? Ahora una persona puede tener mucha salud física y estar muerto espiritualmente. No es exactamente igual. Pero cuando el apóstol Pablo habla de que nos ocupemos en nuestra soteria con temor y temblor, está diciendo que realmente debemos vivir de tal manera que obedezcamos aquello a lo cual Dios nos ha llamado, a esa salvación que de hecho tenemos por la fe en Jesús. Ahora debemos vivir conforme a esa realidad, a ese don que Dios nos ha dado y lo que ello implica. Pero más dice, con temor y temblor. ¿Desde cuándo la vida cristiana es una vida llena de temor y temblor? Si Cristo nos ha dado paz, si Cristo nos ha dado gozo, y esto, en buena medida, podemos decir, es lo que significa la salvación. ¿Cómo es que Pablo habla de vivir con temor y temblor? Bueno, dejadme mencionaros, de hecho es una película que ayer por la tarde veíamos Janet y yo, sobre el exilio de Pau Casals. Creo que todos o casi todos conoceréis quién fue Pau Casals, un gran violonchelista, el mejor del mundo se dice, y como era contrario a las ideas de Franco y al régimen que se había establecido en España, al finalizar la guerra civil, pues fue perseguido, tuvo que huir, huyó a Francia y vivió durante años en Prades, en la parte francesa, al otro lado de los Pirineos, desde donde se puede ver el Canigó. Bueno, hubo algo que me llamó la atención de la película, y es que Pau Casals confesaba de que cada vez que tenía que salir al escenario tenía miedo escénico. Temblaba, se angustiaba. ¿Por qué era esto? Se han dado varias teorías, pero la película que veíamos ayer lo que decía era que Pau Casals sentía tal responsabilidad de lo que iba a hacer. Él iba a interpretar a Bach, que era su autor favorito, y a otros, por supuesto, pero él decía, es que quiero ser fiel a la obra del compositor. Quiero reflejar realmente por qué y cómo y qué quería transmitir Bach con su obra o cualquier otro con su obra. Y esto le hacía sentir tal peso de la responsabilidad que aunque era una persona, imaginaros, ya famosa en el mundo entero y tan, podríamos decir, perfecto en su interpretación de las obras, que le hacía sentir este sentido, ahora déjame ponerlo, no literalmente lo que él dijo, pero usando el texto, de temor y temblor. Es decir, el temor y temblor, en este caso de Casals, era ante la magnificencia de la obra del autor y de querer realmente interpretar la obra debidamente.
De hecho, expresión bastante de humildad, ¿no? Era la obra que otro había compuesto, que él iba a interpretar y que quería ser fiel a la obra y al propósito con el que el autor había diseñado la obra. Y me hizo pensar en el pasaje de hoy, justamente. ¿Qué quería decir Pablo que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Permitidme ponerlo de esta manera, que vivamos de tal manera que reflejemos el propósito divino para nuestras vidas. Y es tan alto, es tan importante, ha sido tan costoso, que no puedo vivir de cualquier manera. No puedo vivir de cualquier manera. Tengo que interpretar bien el propósito divino para mí, para mi vida, porque soy único. Esto no parece muy humilde, pero lo soy. No es para, en fin, tener un problema mental aquí serio, a ver, voy a descubrir los detalles de mi vida, pero sí ser fiel al llamamiento divino. Esto es justamente lo que Pablo intentaba hacer. Dios le había llamado, Dios tenía un propósito para Pablo, y él vivía con temor y temblor de interpretar la sinfonía de su vida bien. Hay una sinfonía, de hecho, otra ilustración musical, de Franz Schubert. Se llama La Sinfonía Inacabada. No sé si os suena la música de esta sinfonía. Tin, ton, tin, tin, torin, tin, tin, torin, tin, ton, tin, tin, ton. Quizás esta música sí habéis oído, ¿eh? Es muy bonita, mejor interpretada que lo que yo acabo de hacer. Pero esa sinfonía tan melódica, tan preciosa, es inacabada. En un sentido, las sinfonías de nuestra vida, la tuya, la mía, todas van a ser inacabadas. ¿No es cierto? Pero hay algo que nos anima. Hay algo que nos anima. Es el versículo 13. En el 12 está el reto. En el 13 está la promesa o la realidad de lo que Dios hace. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, ¿quién impulsa este llamamiento a ocuparse en la soteria, la vida, la salud espiritual que Dios me ha dado? El inicio del impulso viene de Dios y el final de la obra viene de Dios. Así que ánimo. Dios está de nuestro lado. Él la empieza, Él la acabará. Ese es el mayor estímulo. Dios mismo es el que obra en nosotros, de principio a fin. El que inspira nuestros primeros impulsos y el que dirige su obra en nosotros hasta su acabado final. Yo a veces pienso, wow, ¿cómo será ese día futuro cuando diga, bueno, Dios ha acabado la obra con Paco? Vaya, qué buen Paco ha quedado. Bueno, estamos acabando, pero no hemos llegado todavía ni siquiera al título de la predicación, pero no os preocupéis que está en el final. Imitar a Cristo. Pablo, en este pasaje, lo voy a decir muy sustintamente, muy brevemente, nos habla de dos acciones que debemos tomar en esta imitación de Cristo, en este continuar, ocuparnos en la sinfonía de vida de nuestra vida, de la salud espiritual, de la soteria que tenemos en Dios por medio de Cristo. Dos cosas señala Pablo. Una es algo que hay que quitar y otra es algo que hay que asirse a ello. Lo primero es echar fuera de la vida lo tóxico que todos tenemos. En todas nuestras vidas, en cómo somos cada uno, tenemos algo tóxico. Y hay dos toxinas que afectan mucho la vida de la Iglesia. De esta y de todas, ¿eh? No digo que esto seamos solo nosotros,
Los filipenses eran una iglesia obediente, como Pablo acaba de decir, pero sin embargo tenían 2 toxinas. Tendrían más también, seguramente. Las murmuraciones y las contiendas. ¿Y qué son murmuraciones? Son quejas comentadas con unos y otros que en lugar de promover armonía y buena voluntad, crean malestar. Ahora, es verdad que a veces se fomenta la murmuración en una iglesia porque no hay los canales para dialogar sobre lo que yo no estoy de acuerdo. Siempre digo que es fundamental que una iglesia desarrolle una cultura de diálogo. Los de la clase de coinonía que tuvimos, me habéis oído repetir esto una y otra vez. Es importante el diálogo en una iglesia. Es importante crear los cauces del diálogo, porque si no, tapado, se convertirá en murmuración. Y esto es toxina. Las contiendas son disputas vanas que solo conducen a romper la relación fraternal. Y por supuesto no es lo único tóxico que pueda asfixiar la vida de una iglesia. Pero Pablo menciona estas 2 toxinas porque seguramente es lo que se estaba dando en el seno de esta buena iglesia. De hecho, si os soy sincero, creo que ninguna iglesia se libra de ello. Son las más comunes, murmuraciones y contiendas. Bueno, me sonrío, pero es muy triste. Esto hay que dejarlo, ¿sí? Hay que superarlo. Esto es parte de ocuparnos en nuestra soteria. Si queremos ocuparnos en la salud espiritual, desterremos la murmuración y la contienda, porque nos hará daño a nosotros, es toxina para el que murmura, pero cuando sale, afecta al resto de la iglesia. Y en segundo lugar, asirnos de la palabra de vida. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Es interesante porque la murmuración no es palabra, pero no de vida, es de muerte. Vosotros asiros, agarraos a la palabra de Dios. Sea esta la que realmente reine en vuestra vida. Y ahora sí llegamos al final y al título de la predicación. El resultado es que la iglesia será un luminar, una luz en medio de la oscuridad de nuestros tiempos, descrito por el apóstol Pablo como una generación maligna y perversa. Ahora notad, en medio de, dice el versículo 15, la segunda parte, en medio de esa realidad. Es decir, no saliéndoos de, no formando un gueto y viendo al mundo desde fuera, porque vosotros estáis en el mundo. No sois del mundo, pero Cristo os ha enviado al mundo. Pues es un juego de palabras casi, ¿no? Pero esa es la realidad. Nos ha hecho de Cristo para ser enviados al mundo del que nos ha sacado. Por lo tanto, es en medio de esta generación maligna perversa. Claro que no será fácil. Pablo nos recuerda que el ambiente no será favorable para nuestra tarea misionera en nuestro entorno. Pero es en la oscuridad donde la luz brilla. El cielo es más estrellado cuando hay menos luces, cuando no hay luna llena o cuando no estamos en un entorno con muchas luces. Por eso, con el eclipse que viene, dicen que se podrá ver incluso las estrellas, ¿no? Cuando se tapa la luz. En la oscuridad, los luminares brillan. Y es a lo que Dios nos llama. A no dejar la palabra, a no aclimatarnos tanto y aceptar lo que el mundo piensa como bueno, alejándonos de la revelación de la palabra. Me viene a la mente el ejemplo del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. ¡Qué ejemplo magnífico! ¡Qué luz! ¡Qué luminar fue Daniel en medio de la sociedad pagana de Babilonia! Y al final de su profecía encontramos estas palabras que veis en pantalla. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a concluir. Permitidme a modo de ilustración comparar la luz de una lámpara de queroseno con la iglesia como luminar.
En esta última diapositiva voy a establecer 3 sencillos paralelismos, porque para que esa lámpara brille, en primer lugar, la mecha tiene que estar empapada del queroseno, o si fuese una lámpara de aceite, ¿sí? Si nosotros hemos de ser luminares en el mundo, nuestra vida tiene que estar empapada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y la mente de Cristo, el phroneite, el pensar, el esquema mental, es el del Espíritu. Y cuando el Espíritu empapa la vida, o lo que diría el apóstol Pablo, somos llenos del Espíritu Santo, entonces nuestra mente se empapa de la mente de Cristo. Es la mecha empapada. No brillará si no es por la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, la lámpara necesita oxígeno. Si tapamos la lámpara, pronto se apagará. La lámpara necesita oxígeno para quemar. Y el oxígeno de la vida cristiana es la oración. ¿Cómo está tu lámpara? La oración es parte habitual de la vida. ¿Estás oxigenado espiritualmente? ¿O estás demasiado atareado? Y haces quemar y quemar y quemar la lámpara, pero no dejas entrar oxígeno. Mal asunto. Mal asunto. Lámpara que quema sin oxigenarse, se quema a sí misma. Por eso hay tantos quemados en el ministerio cristiano. ¿Sí? Por eso hay tanta gente quemada en las iglesias evangélicas. Demasiado activismo y poco oxígeno. Camino perfecto para la muerte. Y en tercero, el vidrio. Un vidrio que esté sucio no puede dejar pasar la luz, ¿no? Brilla, tiene oxígeno, pero si la pantalla está sucia, no transmitirá la luz a su alrededor. Nosotros tenemos que estar limpios de toxicidad. Toxicidad. Y dejar que la palabra de Dios, el asirnos a la palabra, limpie la vida. Porque nos hará ver las suciedades, los manchurrones de la vida. Y en la oración lo confesaremos. La lámpara se limpiará, será transparente, la luz llegará. Entonces brillaremos en la noche de estos tiempos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el ejemplo supremo, magnífico, inalcanzable para nuestra mente, de cómo Cristo se hizo hombre, sirvió y humilló y se sacrificó por nosotros. Que su ejemplo no se aparte de nuestra mente, que tu Espíritu lo avive en nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, para ver la vida centrada en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, para ver nuestras miserias, nuestras toxinas. Líbranos, Señor, de murmuración, de contienda o de cualquier otra cosa que empañe ese cristal, para que seamos una iglesia que resplandezca en verdad en medio de estos tiempos oscuros. En el nombre de Jesús. Amén. Me dijo Jonah que habíamos acabado. El Señor os bendiga, tengáis buena semana.